Esta es la última mesa de reflexiones sobre los vínculos literarios, culturales entre Perú y Chile. La mesa se titula Danza y Música Popular Peruana y Chilena, y tenemos en la mesa a Joaquín Molina, a Fred Roner y a Daniel Matos. Joaquín Molina va a presentar una comparación entre estudios de fiestas tradicionales de Junín en algunas escenografías de José María Arguedas y la celebración del Pachayampe en el poblado de Socoroma, en la comuna de Putre de Chile. Joaquín Molina es magíster en letras, con mención en teoría e historia del arte. Además es licenciado en lengua y literatura hispánica, con mención en literatura, ambos grados en la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra trabajando en un libro sobre las esculturas mapuches, Chema-Muy, ¿sí?, de la región de Biobío en el sur de Chile. Es parte del comité editorial de la revista Cuadernos de Estética Latinoamericana, perteneciente al Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y también es investigador asociado de este centro. Gracias. Hola, buenas. Mucho gusto estar acá. Muy agradecido por la invitación. Lo que voy a hacer ahora es tratar brevemente de explicar una investigación que estaba desarrollando en el Valle del Mantaro, en el contexto de mi magíster, que bueno, ya terminó, ya se realizó, y vincularla con otra investigación sobre el Pachayampe, que es una fiesta sobre la siembra de la papa, que ocurre en la región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile. Esta comparación la pude lograr, dado que hay muchos elementos comunes entre lo que ocurre con la ranza de ganado en el Mantaro y con el Pachayampe en el norte. Entonces voy a mostrar algunos puntos similares y diferencias también. Bueno, ahí está el título. Acá hay una fotografía donde aparece José María Arguedas junto al grupo del Centro Musical Andino de Huancayo. En esa imagen fue captada en 1954 y básicamente muestra a Arguedas con este grupo musical y su gran admiración que tenía por la zona. Según lo que he estado investigando actualmente, es una de las zonas más importantes en términos de transculturalidad y de hibridación, por decirlo así, dentro de Perú y Latinoamérica en general. Por eso mismo me interesó mucho el sector y pude investigarlo. En la zona también hay mucho trabajo de campo de José María Arguedas y de hecho en la obra antropológica completa que salió en 2012 por Editorial Horizonte uno puede ver que hay mucho material desde ese sector. Por tanto, el trabajo que realicé allá vino a corroborar lo mismo que dijo Arguedas en el año 53, que sus etnografías son de esa época. Básicamente vamos a ver dos casos, las trillas y la ranza. Bueno, las trillas son descritas por Arguedas como las trillas nocturnas. Básicamente se enfocó en ello. Las trillas nocturnas están asociadas a una danza y esa danza se llama la jija. Básicamente se realiza a partir de hombres, utilizan unos trajes especiales, ornamentados. Bueno, ahí aparece un dibujo de un informante de Arguedas que se llama la señorita Vázquez, y ese dibujo trata de reflejar un poco cómo eran esos trajes y los instrumentos musicales que se utilizaban en las trillas. Las trillas tienen tres momentos fundamentales, que son la jija, que es una danza muy viva, y luego está la pasión, o sorge, que es una danza más lenta, y finalmente termina con la pisa del trigo, que es una ronda que se hace alrededor de este sector y se pisa con los pies para que salga el trigo en la trilla. Arguedas menciona que existen 24 variaciones de esta trilla y que no han sido estudiadas.
Por lo tanto, le proponen a los investigadores que sigan esa línea porque es interesante. Bueno, de hecho, en la actualidad también he tratado de buscar estudios sobre la trilla y hay muy poco porque también se da muy poco. Esto cada vez va subiendo en la puna y se va dando en sectores más altos, por lo tanto es difícil de encontrar. Acá hay un ejemplo de una canción de la trilla que levantó José María Arguedas, él mismo a los 16 años, y la tradujo al quechua, que se llama Trilla de Albercas. Esto es la villa de Pampas, en el sector de Tayacaja, colindante al sur de Huancayo. Aparece también un dibujo que también lo levantó de su informante Victoria Vázquez, y pueden leer ahí la letra. Básicamente es un ritmo rápido, según la musicología tradicional se llama el danzante, que vendría a ser un ritmo a velocidad que se va cantando de estrofa en estrofa. Acá hay otra que dice: a medida que van cantando y bailando, la paja se va remoliendo. En este canto donde las muchachas cantan y los muchachos zapatean más. Y aparece la temática de esa trilla nocturna, que esa es del sector de Barrio de Roncha, en Casmayo, en el distrito de Chambará, y es una recopilación de un informante que se llamaba Lourdes Valladares, que era director de una escuela de segundo grado de mujeres del distrito de Mantara. Entonces uno se fija en el método que utilizaba Arguedas para levantar información a través de informantes, generalmente profesores de colegios, de escuelas rurales, que él preguntaba y escribía unas fichas que, gracias a Dios o a la APU, existen esas fichas y uno puede leerlas. Son maravillosas porque están en quechua, pero él las traduce, entonces son bilingües. Ahí pueden ver otro ejemplo de canción de trilla, que tiene que ver un poco con el erotismo de los jóvenes, tiene que ver también con los animales y tiene que ver con la soltería o no soltería de las personas que participan en la trilla. Entonces la trilla básicamente también es un momento donde se encuentran jóvenes solteros, hombres y mujeres, y se conocen y se va desarrollando una relación que podría llegar incluso a un matrimonio. Eso es un poco el contexto en términos generales. Lo otro tiene que ver con la ranza, que también le interesa mucho a Arguedas. Ahí hay una fotografía, donde aparece en la feria de Huancayo el año 67 con unos mates burilados. Puse la fotografía porque, bueno, ahí aparece en el medio con unos anteojos. Y vamos a hacer una comparación entre el Santiago de la etnografía arguediana, que es del año 53, y el Santiago actual, del sector de Zapán, que ahí fue donde desarrollé el estudio de campo hace un par de años. Acá hay más fotografías de este mismo año, del año 53, y otra del 67, porque fue 2 o 3 veces, donde está probando los yopures, unas tinjas, etc. Está probando los instrumentos de la ranza. Estos instrumentos antiguamente se vendían en la feria de Huancayo, eran de lata o también eran de elementos modulares. En mi investigación yo no vi venta de eso, ya no existía. De hecho no había ningún puesto que vendiera nada similar. Por tanto, esta comparación que yo puedo establecer me dice que ha cambiado mucho. Claramente la etnografía argueda de ese año sobre la ranza en la actualidad ya casi inexistente, excepto en algunos sectores muy altos de la muna. Sin embargo, logramos captar algunos momentos importantes que les voy a mostrar en el video, donde se desarrollan algunos de los rituales que plantea la ranza. En la inscripción del 53, una revista que se llama Folclore Americano, él describió una ranza tipo Jauja, el sector de Jauja, al norte del valle. Esa etnografía la levantó un informante que se llamaba Lorenzo Alcalá, que era director de una escuela, nuevamente, que se llamaba Roosevelt, de la ciudad de Concepción. Entonces, esta ranza tipo Jauja tiene varios pasos que pueden ver en ese cuadro, no sé si se alcanza a ver, pero básicamente son 4 momentos. El primer momento es el preámbulo a la celebración del día 0,
El día 1, que se llama encuentro víspera, el día 2, que sería la marca, identificación o marcación del ganado, y el día 3, que se llama alapacuy o despacho. En resumen, el día 1 es el reconocimiento de los pastores y los patrones. En esa época, los pastores vivían en la puna, sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y los patrones vivían en la hacienda. Por tanto, el encuentro se daba 2 veces al año. Ese encuentro terminaba en una fiesta, que es la celebración de la ranza, y que básicamente impulsa el hecho de que haya más ganado para el año siguiente. Por tanto, el primer día de reconocimiento, ellos se encuentran entre los patrones y pastores. Además, hay ritos intermedios, por ejemplo, las mesas rituales. Las mesas rituales son unas payacutas que son hechas de lana, que se ponen en el suelo y se ponen elementos significativos sobre ellas, como velas, pan, hojas de coca, cigarros. Esas mesas rituales son parte muy importante del día 1 de la ranza escrita por Arguedas. Adicionalmente, bueno, ese son muchos pasos, pero solamente voy a mencionar lo más importante. Hay mucha celebración de canto, de danza, de representación coreográfica, y también ritos específicos como el Lucy Lucy Canchi, que básicamente consiste en chamuscar las patas de auquenios o de bovinos con una antorcha. También eso está asociado a una canción que se llama Lucy Lucy. En el día 2, lo que se hace es la marca misma, la identificación. También hay whisky o refrigerio, y el ritual del chico o chicoco, depende de donde uno se lo cuenten, que es una simulación de echar para afuera del corral a los animales, que se hace inmediatamente después de que se realice el Lucy Lucy. Eso es muy interesante porque en estética podría ser una representación incluso teatral, porque en el fondo es como que se echa el animal, pero no se echa. Entonces, podríamos decir que tiene una función mimética que es sumamente interesante de analizar. Adicionalmente, en el día 3 está el caljuy, donde efectivamente se echa fuera el animal, o sea, el día anterior se hizo como que se echó y el día 3 se echa efectivamente, y se lanza el viva sobre el ganado, que básicamente son una serie de elementos como dulce, quinoa, que una de las personas que son jefes de la comunidad lo lanza sobre el ganado con un elemento que se llama el poto, que es básicamente un mate seco, la mitad de un mate seco, que tiene todos estos elementos, y al lanzarlo, si cae de una forma va a haber buen augurio, y si cae al revés va a haber mal augurio. Entonces hay una serie de rituales binarios que se llaman así, y que son muchos más, pero ese es el más relevante que podría mencionar. Bueno, ¿qué pasa en la actualidad? Eso fue Arguedas. En la actualidad, efectivamente está el día 1, que en la parte izquierda aparece una foto del mismo Arguedas, que es de la feria antigua de Huancayo, donde se venden flores de la ranza. Lo que está en el suelo son flores, y esas flores solamente las pueden recoger personas determinadas que saben dónde se recogen y cómo se recogen. Si las recoge otra persona puede haber un desastre o una tragedia. De hecho, Arguedas menciona que incluso todos los años muere alguien por sacar mal esas flores de la raza. Bueno, eso podríamos, no sabemos si es verdad, pero es interesante. Al lado derecho está la serie de la actualidad. Esa es la única foto que tengo en la cual hay algo que tenga algo más o menos originario, que es una señora que vende sombreros de cabrito, y todo lo demás son artículos chinos. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir ahí. ¿Qué ocurre en la actualidad? Hay un paso previo al día 1, que vendría a ser el preámbulo, donde se hace un pagapu o un pago al Taitahuitapayana, que está en la montaña, o también se llama Guaralo Carhuincho, dependiendo de qué es los nombres, en quechua es Guaralo Carhuincho. Y ahí se entrevistó un profesor que se llama Max Canchaya, de una escuela que se llama Intergarcilaso de Acoya, y le pregunté qué significaban estos elementos que estaban sobre las mesas rituales, porque son muchos. Entonces, cada uno tiene su significado particular, y él me responde así. Veamos si se escucha. Por favor, ¿se escucha? ¿No se escucha?
Creo que es el audio. Ahora sí. ¿Sí? El paga pues es una práctica que se hace cerca de las fiestas de la Santiago y se hace una ofrenda para que todo el negocio, la casa, todo tenga protección. Entonces la persona que viene trae cereales, que es un sinónimo de abundancia, trae frutas, que es sinónimo de prosperidad, es quinoa, kiwicha, darby, y lo que son maíz seco, molido. Y también se trae, por ejemplo, el pan de trigo natural sin levadura, que representa la abundancia, carne de beneficios ricas, la uva, que es la vida de vida, y las frutas que son, representan al cuerpo, eso es salud, fertilidad. El pan dulce, que siempre tenemos conocimiento que hasta ahí trae a los reyes, a los sagros, los dulces tradicionales. Y también tenemos una ofrenda como esa, ¿no? Que representa, en este caso, el bienestar para el hogar, la abundancia económica, por el dinero que está. Y una gran similitud de vida, ¿no? Velas también, por ejemplo, esta que representa el abre caminos, es una vela que se llama abre caminos, verde de prosperidad, el camino de prosperidad. La persona que viene por su nombre y puede generar el augurio como lo que se ya. Ok, para el augurio prepara los espíritus. El espíritu de ser general, como la vela que ¿Cómo le llamas espíritu? Taita. Ya. Y también, por ejemplo, el libro, los estudiantes. Ese es sinónimo de protección. En Chile, revelador. Sí, sinónimo de que no podemos ser que protege lo bueno. Todo es escrito con un nombre de personas a quienes se refiere eso. Para el bienestar, también se trae dinero, que no es original, obviamente, representativa, del cual supuestamente la persona que viene se va a llevar la bendición del cerro y lo va a guardar hasta el próximo año. ¿Y esto lo dejan acá? Todo se queda. ¿Y ahí queda? Buscamos un lugar a una hora determinada, más o menos entre la 1 y las 2 de la tarde, y lo enterramos ahí. Si el terreno es suave, es porque el cerro está aceptando tu pago. Si se pone duro, la tradición dice que es difícil, ¿no? Que has venido sin fe o algo así. Acá determina bastante lo que es la fe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, no se preocupe. Bueno, aquí está la mesa que está describiendo el profesor, que tiene los elementos que menciona. Están las flores de la ranza que todavía se sacan. Está el pan dulce, el vino, hay fruta, también hay un poco de carne, hay salmón, trucha. Y todas estas mesas rituales se disponen en el Nevado Huerto Payán. Adicionalmente, este es el día 2, en la actualidad todavía se sigue haciendo, que es la marcación o la identificación de ganado, que es una fiesta que dura todo el día. Hay alcohol, hojas de coca, baile, coreografía y pequeños rituales que se repiten del pasado. Aquí hay una marcación con las chalas, que vienen a ser pequeñas cintas que se adhieren a la oreja de los animales. También pudimos observarlo. Aquí está el viva que les mencionaba, que son dulces, hojas de coca, etc., que se lanzan sobre el ganado, que también se mantiene en el ritual. También en el día 2 hay una contabilización mágica, como le llama Guía, del ganado, a través de un arco guatay, que se construye un arco con las flores de la ranza, y esa construcción también se pone con hojas de coca, y hay un contabilizador o kipucamayo que va contando y viendo qué hojas son más grandes y más chicas. Mientras más grande, más ganado, y mientras más chicas, menos ganado. Hay un breve video de eso, de la contabilización de la kipucamayo.
No sé si fijaron que iba contando con el dedo. Bueno, esa es la contabilización que el mismo queda en una semana. Así queda el arco finalmente. Después pasan por debajo y bailan en ese contexto. Esto también ocurría en la etnografía mediana que se llama visitacha, que es visitar una casa de una casa a otra. Y aquí también se escucha la música, que básicamente es una tinja y un violín. Entonces ahí se va de una casa a otra cantando. Eso es bien extenso, dura horas de la noche, y se van visitando familiares y se va realizando el arco guatay y otros rituales intermedios. Ahí están los músicos de la danza con el violín y la tinja. Ellos son contratados, se les paga y tocan todos los 3 días. Está el rito del Lucilucicanchi, que básicamente es lo que le contaba de chamuscar las patas de los animales. También en un pequeño video. Ahí se puede ver cómo se chamuscan las patas. Y después se deja esos palos que se llaman los canelos y se devuelven al fuego. Entonces ese rito se mantiene también. Y está el canto, que también es lo que me interesa bastante, que es el canto de Lucy Lucy, que también se produjo ese día. Y ahí está la transcripción que hizo Quijada en el 77, que es exactamente igual a lo que cantaron, lo que se escuchó. Entonces se corrobora que se mantiene la misma canción durante muchos decenios. Ahora vamos a pasar rápidamente, porque me quedan pocos minutos, al Pachayampe, que es la celebración que ocurre en Socoroma, en el norte de Chile, que también tiene muchas similitudes. El Pachayampe básicamente es estar con la tierra, o la tierra con cariño, en Aymara. Su objetivo es reafirmar lazos de reciprocidad, que básicamente es lo mismo que la raza, el fin, digo, y agradecer a las deidades antiguas y a los santos del pueblo mediante la siembra de la papa. Eso es el resumen. Eso es una chorta o chaquitacya, que es el instrumento con el cual se hace la siembra de la papa. Aquí hay un pillu, que el pillu viene a ser una guirnalda de unas flores que se llaman clavelinas, y su significado está asociado al crecimiento de campos y la fecundidad. Aquí hay una procesión que se hace en lugar del Pachayampe, donde hay un mayordomo que va con esto en la espalda, y los comuneros que lo siguen y suben al sector específico del Pachayampe. Después aquí están los servicios que se llaman, que son la selección de la semilla, que vendría a ser un símil por lo que vimos de la contabilización mágica de la hoja de coca. Esto es la contabilización mágica de la semilla. Se cuentan y se ven cuáles son las mejores y cuáles son las peores. Las mejores son las que tienen más ojitos, que se le llaman, que son pequeños hoyitos, y las malas se botan. Además, se realiza el chalta, que significa una libación. A la Pachamama se pone alcohol en el suelo. Aquí está el pichuncho, que vendría a ser una botella de alcohol, de licor, que se pone en las papas buenas, las que se eligieron, y ese pichuncho se bebe el año siguiente, si es que la cosecha fue buena, si no, se bota. Se hace una libación con toda la botellita. Después está la siembra de los mayordomos, que son los jefes de la comunidad, que en la raza también hay mayordomos, también están los jefes de la comunidad,
son los jefes de ese AIU. En este caso se llama mayordomo, allá se llaman los patrones. Y lo que hacen ellos es empezar el trabajo, pero después dejan a los comuneros que continúen con el trabajo. También hay una comida ritual que se llama el fiambre, y esa comida ritual también se utilizan mesas, que son las mismas mesas que vieron en la ranza. Básicamente es lo mismo, todos esos elementos son para el cerro también, por tanto hay similitud también ahí. Están los chonteros y las yuris. Los chonteros son los que trabajan efectivamente en la siembra con la chonta, y las yuris son las mujeres que son las prometidas de los chonteros, o bien su esposa. Hay un ritual que se llama el regalo, donde el chontero le pone dinero a la espalda a la mujer y la mujer le regala un pañuelo bordado. Eso también ocurre en la ranza rigeriana, no así en la ranza actual, que se le colgaba un regalo a los comuneros a la espalda. Aquí hay una canción que es el Pachayampe, que básicamente es muy similar también a lo que ocurre en la ranza, porque tiene que ver con el amor, con la soltería, con un tema medio erótico, pero también con el dolor. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de rabia o enojo desde el comunero al mayordomo. Lo mismo ocurre en la ranza entre patrones y trabajadores. Hay una queja que es una queja anual. Finalmente, el Pachayampe termina con la tinca, o al final del día, donde los mayordomos regalan cariños, que son regalos a hombres y mujeres que participaron en esto, que básicamente consiste en alcohol, alcohol espirituoso, y también algunos premios por la fuerza que utilizaron en el periodo de la siembra. Acá hay una letra, que esto es cuando un mayordomo se portó mal con el regalo. Entonces dice: mañana bajo Barica, mañana bajo Barica, diciendo que no me ha dado ni una copa de aguardiente. Entonces viene a ser como una queja del pago del mayordomo. Lo mismo ocurre en la ranza larguera. Y aquí hay un breve video del Pachayampe en Socoroma, que es la comuna de Putre. Esto es sobre el 1000 metros de altura. Y van los comuneros con las chontas en la espalda. Eso al final ya de Pachayampe, porque están recorriendo alrededor de la cena. Y ese baile, bueno, continúa todo el día, vamos a ver solamente muy largo, pero es un baile ritual, repetitivo y cíclico, que va alrededor de la cena. Y eso sería la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ahora vamos a escuchar a Fer Roner con reflexiones sobre la cueca y la marinera. Fer Roner es doctor en español y cultura hispánica por la Universidad de Rennes, en Bretaña, Francia, y magíster en filologías hispánicas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Etnomusicología. Ha editado varios volúmenes de grabaciones históricas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, profesor del Departamento de Artes Escénicas, si no lo digo, pues mi jefe me salí de humanidades. Me salí de la literatura. Paso de la literatura, a pesar de que mis reflexiones en el fondo siguen siendo, de alguna manera, pese a vincularse con musicales, son reflexiones que nacen realmente de la literatura. Por eso un poco quería comenzar esta charla. Primero agradeciendo a la Casa de la Literatura por este espacio para reflexionar, digamos, entre estas relaciones entre estos dos países y hacerlo mirando justamente objetos sonoros, objetos performáticos
informativos, fiestas, etcétera, desde una mirada que sea literaria, porque considero que es, digamos, una de esas grandes deudas que el Perú sobre todo tiene con su literatura y con sus literaturas tan distintas, tan diversas, que aquí todavía no han tenido, creo que, el lugar que merecen, pese a los esfuerzos grandes como el de Arguedas, que se ha reseñado aquí, o el de otros muchos que desde el siglo XIX se dedicaron a trabajar sobre otras formas literarias que no fuesen las formas hegemónicas que de alguna manera son las que nos han inculcado a nosotros a partir de la educación. No es que los literatos no se hayan aproximado a la música, lo hicieron siempre desde el siglo XIX, desde la tradición hispánica, pero lo cierto es que comprendieron normalmente el fenómeno musical solamente en una de sus textualidades, en una de sus actividades, y no realmente en todas las que creo estaban envueltas, que tenían que ver con esa performance, que tenían que ver con la musicalidad o con otro tipo de fenómenos que se consideraban ancilares, que se consideraban periféricos al fenómeno textual y que sin embargo no lo eran. Arguedas quizás es uno de esos pocos que de alguna manera se aproxima a todo esto, pero es interesante que su aproximación parte de mirarse a sí mismo no necesariamente como un trabajo que se hace desde la literatura, sino desde la antropología o desde el folclore. Y creo que vale la pena que desde la literatura comencemos a pensar también, en algún sentido, en estos fenómenos como parte de nuestro objeto de estudio sin ningún problema, y como parte de nuestro objeto de estudio no solo porque históricamente, digamos, muchos lo hayan hecho ya, sino como parte de nuestro objeto de estudio porque creo que es una de esas formas en que nuestra historiografía literaria puede comenzar a comprender las producciones textuales, discursivas de otros grupos dentro de la sociedad. Durante años nos hemos comenzado a mirar literatura de mujeres, literatura femenina, y lo que hemos buscado han sido las formas, ¿no es cierto?, donde de alguna manera ellas reproducían las escrituras del resto de la sociedad, sin mirar de manera más detallada en aquellos otros textos que de alguna manera las mujeres también escribían y formaban parte de esa literatura más próxima. Claro, muchas veces porque se trataba de una textualidad subordinada a ciertos espacios, a ciertos ámbitos, a ciertos tópicos particulares. Así como con las mujeres, lo hemos pasado con otros grupos dentro de esa sociedad que tuvieron otras formas de producción textual, que tuvieron otras formas de construcción literaria y que sin embargo entre nosotros han sido pocas veces atendidas. Entre esas formas que han sido pocas veces atendidas, normalmente quienes, pese a lo que podría creerse, han gozado de menos favor, han sido entre nosotros los sectores populares dentro de los espacios urbanos. Más que en el campo, es decir, tenemos muchísimas etnografías, trabajo, soy director del Instituto de Etnomusicología, y si algo tenemos en el instituto son más de 50 y tantos mil ítems producidos en etnografías dentro del mundo andino, mirando el sujeto indígena, el sujeto andino, básicamente más indígena. Sin embargo, sobre el espacio urbano, realmente lo que existe es mínimo. Es decir, durante mucho tiempo hemos comenzado a mirar esa ojerar, digamos, de nuestra textualidad, de nuestra literatura, sobre todo del mundo andino, y dejamos de lado un poco al sujeto urbano, al sujeto que teníamos al lado, al que vivía a 3 cuadras, y que sin embargo producía muchísima de esta otra literatura a la que quiero referir. Entre esos fenómenos textuales, uno que de alguna manera ha sido condenado ya aquí en el Perú casi a su extinción, y que, sin embargo, tiene, en el caso de Chile, de mucha vitalidad, es el que tiene que ver con la producción de lo que fueron parte de estos hijos de la antigua Zamacueca, y que fue, de alguna manera, el pedido que me hicieron cuando me invitaron aquí para hablar un poco sobre estas relaciones entre la cueca y la marinera, ¿sí? Cueca y marinera son, junto con otros muchos géneros en América Latina, algunos de estos hijos que provienen de la Zamacueca y que estudió hacia mediados del siglo XX Carlos Vega y un montón de gente, la verdad, desde México hasta la Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y que de alguna manera lograron encontrar un conjunto de huellas, ¿no es cierto?, de huellas en común que podían más o menos establecer cuál podía haber sido medianamente el origen o el espacio donde se originaba esa Zamacueca, más o menos, y de alguna manera trazar los distintos circuitos por los que había viajado y cómo se había de alguna manera afincado en cada uno de estos países,
y dentro de esos países en distintas regiones, porque no eran igual ni las marineras que tenemos nosotros aquí, entre Lima, el norte, Arequipa o Puno, pero tampoco eran las cuecas en Matilla, por ejemplo, que recopiló Marco Loyola, o las cuecas en el centro de Santiago o esta cueca Maracuasa, y lo mismo en Bolivia, no es lo mismo una cueca chuquisaqueña que una cueca tarijeña. Entonces, todas estas distintas transformaciones marcaron, de alguna manera, una ruta de, mirando lo que en ese momento parecía importante, que era un poco develar el origen, develar esta ruta antigua. Sin embargo, creo que en la actualidad esa es de alguna manera, una preocupación que pese a ser muy popular, ¿no es cierto?, porque fomenta estos nacionalismos a los que nosotros nos cerramos muchas veces, creo que es poco productivo. Es decir, de alguna manera creo que Carlos Vega lo que tenía que decir sobre eso y tenía que ver sobre eso lo vio, lo dijo, y el día de hoy seguir preguntándonos por cosas como esas me parece que pasa. No por algo estamos, no por nada estamos en esto, se desaparado. Lo que tenía que decirse, creo, sobre ese tipo de preguntas ya está dicho, y claro, si encontramos más documentos, si encontramos algunas nuevas fórmulas de mirarlo, me parece genial, pero creo que quienes suelen comenzar a discutir sobre orígenes, etcétera, entre la marinera, la zamacueca, la cueca, la zamba, la chilena, el guerrero o lo que sea, es otra variante de México, creo que estamos perdiendo un poco el tiempo. Y creo que estamos perdiendo el tiempo y estamos dejando de lado algunas otras cosas que han venido pasando en los últimos tiempos en ambos países, por separado, pero también en ambos países en conjunto, y de alguna manera esto es un poco lo que yo quisiera presentar aquí, y básicamente no tanto como una cosa que he venido explorando, aunque ciertamente he ido como yendo y viniendo un poco para mirar este fenómeno tanto en Santiago y en Lima, evidentemente porque vivo aquí y soy un aficionado además a estas músicas. Es más bien como abrir rutas que me parece interesante para quienes se encuentren dentro del ámbito de la investigación cultural, ¿sí? No solamente y no estrictamente musical, sino en general en estas culturas urbanas, populares, se comiencen a preguntarse algunas cosas que yo personalmente me parecieron interesantes, que yo personalmente logré más o menos ver y me surgieron de alguna manera un conjunto de preguntas que además se vinculan con estas otras nuevas formas de construcción discursiva y de transmisión de alguna manera textual que debemos mirar, creo que más agudamente. Lo primero, efectivamente, tiene que ver con la cueca y la marinera, y que me parece que es un punto que vale la pena mirar, es el hecho de que hay una nueva dinámica, digamos, en cada uno de estos países frente a estas marineras. Si bien la marinera de Lima, estas zamacuecas, voy a decirlo porque me van a caer un hueco, frente a estas formas de la zamacueca, hay en Lima, o ha habido en Lima, un intento, ¿sí?, que me resulta realmente interesante, por revitalizar lo que es la marinera limeña, ¿sí? Y es un intento que, de alguna manera, ha estado circunscrito a grupos muy pequeños, ¿sí? Un grupo con el que, de hecho, con Daniel compartimos amistad, tiempo y otras cosas casi todos los viernes, que es un grupo que se llama la Catedral del Criolí. Es un grupo que se reúne todos los viernes entre 4 de la tarde, 4 y media de la tarde y 8 y media de la noche, y que se dedica un poco a cantar este folclore limeño de valses, pero que ha solido tener un énfasis muy fuerte hacia el final, digamos, de la reunión, en la producción de estas marineras como parte de una tradición que de alguna manera este señor, dueño de casa, Doctor Salgado, cobijaba porque él había logrado como conocer a algunos de los cantores más antiguos y que de alguna manera había asumido esa suerte de posta. Pero lo interesante más allá del espacio de la Catedral del Feminismo había sido el espacio más didáctico que este señor había abierto, o al que él se había abierto en otros lugares, porque eso finalmente era su casa, era un grupo mucho más cerrado, y pese a que había ido como abriendo sus puertas cada vez a más jóvenes, a personas más jóvenes que no tenían que ver con el círculo inicial,
en un momento él mismo decide como salir de casa e ir a una academia, por invitación de una señora que tenía una academia de danza, ir a dirigir de alguna manera un conjunto de niños que comenzaban a aprender a bailar. Y parte de ese aprendizaje del baile suponía, de alguna manera, según esta señora, y creo que hacía bien, suponía que aprendieran necesariamente también a cantar la estructura textual, etc. Y que, porque eso formaba parte de aprender efectivamente el texto. El texto no estaba solamente en los pies y el pañuelo, sino que estaba, de hecho, en la textualidad misma, en el canto de coplas, etc. Y en la musicalidad y el aprendizaje de estas estructuras. Entonces, eso de ahí fue una cosa súper importante y súper interesante, porque de alguna manera ha comenzado a irradiar hacia otros grupos, otros espacios que han comenzado a revitalizar esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué están cantando? Ahí viene una de las cosas que pues, quiero ligar con el caso de Chile, que me parece que es de todas maneras interesante para ver líneas. En el caso de Chile sucede algo parecido, pero sucede algo digamos, mucho antes. ¿Sí? Sobre todo en Valparaíso, alrededor de la figura del Baucha, se crea también toda una mitología de esta cueca urbana y comienza a darse, digamos, o a crearse un conjunto de espacios de canto de la rueda, ¿sí? Donde lo que ha sucedido y que creo que es bien interesante es que ya no ha dejado de ser simplemente un espacio en el que se enseña, o en el que un conjunto de personas mayores enseñan, sino donde, por lo menos hasta lo que yo he podido ver, porque claro, he llegado tarde a la fiesta, ya está súper instalado entre un grupo de gente joven. Es decir, se trata de un montón de gente joven que canta estas cuecas que tienen exactamente la misma estructura que las marineras limeñas, ¿sí? La misma estructura textual, la estructura musical varía un poco, pero no mucho. Y que de alguna manera se ha encontrado en este canto, digamos, este folclore, ¿sí? Un espacio para construir nuevas agencias juveniles, y eso me parece sin duda interesante. Lo que ha venido pasando en los últimos años es más o menos lo que me interesa. En los últimos años, por algún motivo que yo nunca terminé de entender, ¿sí? Pero me imagino que tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de estos chicos chilenos que cantan cuecas son jóvenes, sobre todo jóvenes en sus 20s, y que han comenzado a viajar bastante por América Latina, y uno de los lugares donde suelen hacer estación es Lima, y muchos de ellos vienen de alguna manera en la búsqueda de este encuentro de alguna manera con la marinera. Entonces, ya hace más de 10 años en que venimos nosotros, por ejemplo, en la Catedral del Espíritu, recibiendo a montones de músicos chilenos, de músicas, de cantoras, que vienen básicamente a escuchar la marinera. Pero una de las cosas lindas que ha salido de esos encuentros, ¿sí? Un par de cosas. Lo primero es que me he encontrado ya a mucha gente en Santiago cantando marineras, ¿sí? Es decir, cantándolas con la estructura de la marinera que tiene un remate final de la cueca. Y lo otro que formó parte de ese encuentro y que creo que es una de esas cosas que, ligadas a esa tradición antigua de búsqueda de los nexos entre esas marineras, no se ha explorado del todo, tiene que ver con el hallazgo mutuo de que cantábamos básicamente lo mismo. Es decir, de que cantábamos muchas coplas comunes, de que cantábamos muchas líneas melódicas comunes. Y que creo que vale la pena explorar de otra manera. Es decir, no creo que valga la pena ver si vinieron del Perú hacia Chile o de Chile vinieron al Perú, sino ver cómo de alguna manera eso forma parte de esos nexos que históricamente hemos tenido y que de alguna manera siguen funcionando el día de hoy para dinamizar otro tipo de relaciones, en este caso sobre músicos, pero que podrían servir o que podrían mirarse de manera más amplia. Hace 2 años he comenzado a, por lo menos, conversar un poco con algunas de estas autoras de manera en la línea de poder recopilar, digamos, cuáles son las coplas, las seguidillas que se cantan, que cantamos en común, porque son muchas. Porque uno sabe que efectivamente el canto de copla y el canto de seguidilla se dan en toda América y efectivamente es posible que compartamos un montón de cosas con Cuba, con España, con la isla Canarias y hasta con el norte de Marruecos. Pero lo curioso, porque durante años me dediqué a recopilar muchas coplas de todos estos sitios, es que entre Lima y Santiago de Valparaíso compartimos más con el resto de otros lugares del mundo donde cantamos coplas. Entonces, trazar esos nexos me parece que es una tarea que podría ayudarnos a ver otro tipo de vínculos en común que, pese a la cantidad de años que han pasado entre estas miradas un poquito más
mirando cada quien hacia el otro lado, que hemos tenido, digamos, desde finales del siglo XIX, pese a todo este discurso político de alguna manera nacionalista que entre nosotros se traza y que traza distancias, se han mantenido como proximidades. Y eso me lleva al segundo punto al que quiero referirme, donde creo que el asunto comienza a mostrarme más el espacio por donde se mantienen esas proximidades. La penúltima vez que estuve en Valparaíso, en un sitio más o menos conocido que se llama la Isla de la Fantasía, donde se reúnen muchísimas personas a, digamos, nosotros diríamos a jaranear, ¿sí? ¿No? A cantar, a tomar, a ver un show, pero luego se quedan cantando en la rueda o se quedan cantando ya alrededor de una mesa hasta muy tarde, cada noche. Me encontré una cosa que sí me pareció muy interesante. Digamos, Valparaíso tiene una tradición de comunicación muy fuerte con Lima. Si señalamos objetos de fines del siglo XIX y inicio del siglo XX, se repiten las direcciones, los mismos productos de las mismas empresas tienen dirección en Lima y en Valparaíso. ¿Sí? Eso se repite muchísimo. Luego realmente se distancia, luego realmente se quiebra de alguna manera esa unión. Pero lo interesante es que hubo y se mantuvieron todavía algunos pequeños hilos conductores, ¿no? Y una de esas cosas que en Valparaíso es muy productiva es el vals. El vals y el vals peruano, es decir, se canta vals criollo peruano en Valparaíso mucho. Un vals criollo peruano que ya no es peruano, porque en algunos casos hay grupos de chicos que tienen, no sé, entre 25 y 30 años, como los celestinos, ¿sí? Que están grabando, que están componiendo sus propios valses, pero en el estilo del vals peruano. Y es muy curioso porque, claro, lo que uno encontraba tradicionalmente, yendo a Valparaíso, escuchar de alguna manera, en su textualidad sonora, era muy parecido al vals que nosotros hemos producido alrededor de la década del 60 y 70. ¿Sí? Era un vals que se supone, por la sonoridad de la guitarra, por el repertorio mismo, debe haber entrado entre esos años en particular. Lo que no quiere decir que no haya entrado seguramente algunas cosas mucho antes y algunas cosas después, pero la mayor parte, eso se reconoce, sobre todo cuando se conocen los estilos guitarrísticos, en ese caso en particular, era una cosa muy parecida, muy afincada entre los 60 y los 70. Sin embargo, una de las cosas que me encontré durante el último viaje fue que entre los más jóvenes que están comenzando a cantar esos valses peruanos, ya no están cantando esos valses de los 60s y los 70s, y algunos elementos estilísticos en la discursividad sonora ya no provienen de esa música en particular, sino que provienen de cosas que aquí se dan en espacios más cerrados, que son como esos centros musicales. Lo que de alguna manera comienza a hablarnos de estos como encuentros en vivo, digamos, cara a cara entre estas personas que vienen, pero una parte, digamos, de lo que me pareció muy interesante fue que de alguna manera lo que se estaba reproduciendo, más que esos hallazgos cara a cara, eran estas nuevas redes de información entre nosotros, es decir, gente que terminaba por escuchar canciones en YouTube y que a partir de eso comienza a construir esa identidad común. A mí la pregunta es, ¿por qué mantener, después de tanto tiempo, después de un discurso político que ha intentado, digamos, enfrentarnos y distanciarnos, cómo las personas hemos logrado mantener hilos? No sé si nexos completos, pero mantener hilos, y cómo se han buscado, pese a los años que pueden haber pasado desde la relación con Valparaíso, con Santiago, mantener esos hilos. ¿Qué hay allá? Y qué hay aquí, de alguna manera, porque también es verdad que muchos de estos sujetos, cuando vienen, estos chicos que vienen de allá, son como bien recibidos en ese diálogo particular que hay en la música. Creo que hay algo interesante por investigar, y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Daniel Magnus sobre Violeta Parra y José María Rivas, un diálogo sin fronteras. Daniel Magnus es... Ya, bien. Bueno, para comenzar, no estoy en ninguna universidad. Quien leyó el programa ya saben que soy parte, y lo acaba de ratificar Fred. Soy parte de la Catedral del Criollismo, que es esa otra cultura. Creo que solamente podría tener cabida en la Casa de la Literatura. No creo que en ningún otro sitio me llamen imponente. Así que quedo agradecido
en la casa y quiero agradecido también a Chile. Lo que voy a decir, aunque tiene mucho que ver con lo que he aprendido hoy día, o sea, en estos días, con Juan Figueroa, tiene que ver con que yo nací peruano, pero en Chile me hice latinoamericano. En el barrio Recoleta, en Santiago, en los tantos tugurios donde vivimos mezclados todos los latinoamericanos. Me hice un poco chileno, un poco colombiano, un poco mapuche, y comentábamos hace un rato que los mapuches no fueron invadidos por los españoles, sino por los chilenos, de la República. Y hoy día me he hecho un poco de daño en Quiapún, pero espero que la fuerza me acompañe. Y la mujer que más felicidad me dio, que más tristeza me dio, fue adoptada por una comunidad mapuche. Y espero que la fuerza me acompañe en estos próximos minutos. Bueno, y la cultura urbana ha mostrado una fatal ignorancia en torno a la realidad campesina. Para Voltaire, por ejemplo, los campesinos europeos eran peores que los cafres que llamamos salvajes. Estoy citando. Y sigo la cita: eran rústicos que viven en sus cabañas con sus hembras y animales variados, que hablan una jerga que no se entiende en las ciudades, ya que tienen pocas ideas y en consecuencia pocas expresiones. Y ojo que no están hablando de campesinos europeos sin ningún tipo de racismo en este caso, que aplicable a negros e indígenas de nuestros países. Donde quizá se da con mayor fuerza esa ignorancia es en el folclore, que está tratado como costumbres pintorescas sin entender lo que el historiador inglés Thompson define como la función social que tienen estas costumbres. Por su parte, el historiador catalán, fallecido este año, Josep Fontana, nos dice que lo que cambió en Europa a fines del siglo XIX fue el entorno social como consecuencia del asalto por el liberalismo económico ascendiente de las normas comunitarias que regían el mundo campesino, con la intención de apropiarse de las grandes extensiones de las tierras comunales. El capitalismo, tanto en Europa como en América, ha sido la expropiación no solo de las tierras comunales, sino de una cultura comunitaria y religiosa. Quizá les suene a ustedes raro que ponga el ejemplo europeo, pero en esto estoy siguiendo la línea de Arguedas, que compara a Violeta Parra con Robin Stone y María Anderson, norteamericanos, o con Bartók o Manuel de Falla, europeos. Por el contrario, Arguedas, en su artículo sobre Margot de Loyola, censura a Ima Summar por
la falsificación que hace de nuestra cultura. Lo que Violeta Parra y Arguedas rescatan de lo andino, de lo provinciano, en el caso de Violeta, es esta distancia frente a lo útil, lo comercial, que reina en la gran urbe capitalista, que en Lima ha significado la destrucción de varios parques. Felizmente acá una defensora del parque quería seguir, y que espero que elijamos bien mañana, aunque eso suponga que yo deje de tener trabajo jurídico. Es este sentimiento comunitario que Arguedas busca no una utopía arcaica, como maldice Vargas Llosa, sino una modernidad alternativa. La modernidad alternativa la encuentra Arguedas en dos espacios. En Huancayo, donde son las comunidades campesinas las que han mantenido su fuerza y las que, por ejemplo, le dan luz a la ciudad, y las que crean la universidad, hoy nacional, pero en ese entonces comunal, del centro del Perú, y Chile, donde, cito, la civilización no solo no ha exacerbado el individualismo, sino que ha conservado y aún alentado el cálido afecto del hombre por el hombre. Y ese afecto lo ve Arguedas sobre todo en los folcloristas chilenos. Es el caso de Margot Loyola, que, cito, posee un método y la capacidad de penetración suficiente para sentir y contagiarse de las fuentes primarias de la danza y el canto tradicionales. Arguedas va con Margot Loyola a un coliseo en Lima y en algún momento la pierde de vista porque Margot está abajo bailando con los indígenas. El cariño que le tenía a Roberto Parra, al que considera su hermano en El zorro de arriba y el zorro de abajo, y Violeta Parra, que entiendo es la expresión máxima de esa modernidad alternativa. Mientras en los casos anteriores el folclore se queda más o menos en su sitio, en Violeta Parra se convierte, como en Bela Bartok, o en Falla, o en los norteamericanos que ya he citado, y en un elemento de creación de algo nuevo con un valor universal. Para crear este arte nuevo, Violeta Parra parte de un profundo respeto por lo ancestral. Como bien estudiado mi amiguísima Carla Pinochet en las décimas autobiográficas, el espacio rural es para ella un Edén, mientras que la ciudad resulta un espacio infernal, corrompido por la comercialización de la vida. Pero su respuesta no es un regreso imposible al campo, sino la conquista de la ciudad. Ese sentido tiene el negarse a usar zapatos, poner una carpa en Santiago de Chile, establecer un museo de la cultura popular en la Universidad de Concepción y
Y eso lo encuentro muy ligado a lo que Arguedas dice: a la tierra de los falsos huiracochas hemos llegado y le estamos cercando. Por eso Leonidas Morales sostiene que la producción de ellos y la de Rulfo, y yo añadiría a Atahualpa Yupanqui, contiene el supuesto del conflicto de culturas que tensa las formas de la visión del hombre y del mundo que entre la poeta popular y los novelistas. Tengo ganas de hacer una cita larga de Leonidas Morales. Dice: la problemática de la creación de Violeta no aparece solitaria dentro de este contexto. Muestra correspondencias en aspectos fundamentales con las de Rulfo en México y la de José María Arguedas en el Perú. Los paralelismos comienzan dándose fuera de las obras. Los tres han nacido en fechas aproximadas: 1911 Arguedas, 1917 Violeta y 1918 Rulfo. Las trayectorias biográficas son asimismo similares. En la primera etapa, las vivencias determinadas de la identidad han tenido lugar en un medio rural campesino de pequeños y antiguos pueblos, para luego, en la segunda etapa, entrar en la experiencia corrosiva del mundo urbano. Para los tres, por último, la década del 40 es de aprendizaje y gestación, y las del 50 y 60, el periodo en que salen a luz las obras definitivas. Arguedas y Rulfo son novelistas. Se podría pensar que Parra, más bien música y poeta, sobra en la comparación que hace Morales. Pero creo que no es tan cierto, sobre todo si lo enfocamos en la relación entre el peruano y la chilena, que es lo que nos trae a esta mesa. Ya alguna vez hablaremos de México. Aunque Arguedas no canta sino en grabaciones privadas, sus novelas están llenas de música, al punto que Ángel Rama ha calificado a Los ríos profundos de ópera de los pobres. Pero además, si revisamos la obra antropológica de Arguedas, veremos que buena parte de ella está dedicada a la música. Nuestro novelista, al igual que la poeta chilena, comienza su vida recopilando. Pero hay algo más que une a Arguedas con Parra, y es esa, y está resumido en la intervención que hace Arguedas en la mesa redonda por el aniversario del suicidio de Violeta, en que nos habla de que su creación convierte los elementos diferenciantes del folclore en elementos unificantes, y que a partir de ello hace un canto que deja de ser exactamente folclórico para ser un canto universal, de una originalidad que no puede confundirse con ninguna otra, dice Arguedas. Creo que lo que está haciendo Arguedas al definir así a Violeta Parra es definirse a sí mismo. Los movimientos de vanguardia en Latinoamérica, empleo el término vanguardia en el sentido más amplio posible, se dieron cuenta desde temprano que el copiar el arte extranjero era lo más común, por lo tanto lo más conservador. Ser rupturista supone rescatar lo nuestro. Por eso la revista de vanguardia en el Perú se llama Mauta. Por eso Emilio Petoruti, el pintor del cubismo argentino, hace cuadros dedicados al tango. Pero dentro de lo nacional, tanto Arguedas como Parra se ubican en determinado espacio étnico y de clase.
Nuestro novelista lo define como la gente más menospreciada, más segregada, que por lo mismo de haber creado en ese estado un tanto de marginalidad, de sufrimiento, crea obras que constituyen un mensaje lleno de fuerza. Los dos toman ese saber popular como materia prima y dice Arguedas, hablando de Violeta, pero hablando también de sí mismo, lo lanza de la manera más agresiva, más lúcida y al mismo tiempo más trascendental. Gracias. Un último detalle, en la ponencia van a poder leer desde mañana en mesallespuma.lamula.pe, donde están mis reflexiones, mis tonteras sobre nuestra cultura popular. Muchas gracias, Daniel, por compartir. Bueno, nos hemos excedido bastante en la programación y si alguno de ustedes quiere comentar algo más, muy pequeño, sí, si no, yo creo que ya pasamos a la siguiente mesa. Quiero comentar una cosa más. Fred habló de las disputas, de los conflictos que hemos tenido. Yo quiero hablar de 4 momentos de unidad chiquitos. 1907, Santa María de Iquique, donde no solamente fueron masacrados chilenos, sino también peruanos que no quisieron salir del colegio a pesar de que el cónsul nos invitó. 1973, que recibimos a los chilenos que huían del golpe de Pinochet. 1984, que Alianza y el Colo-Colo se dieron un abrazo, y el gobierno de Alan García y Fujimori, que fuimos los peruanos los que invadimos el barrio Recoleta, donde alguna vez me tocó vivir. Además, hoy día, uno de los espacios donde se estudia mucho a María Mariátegui de Valparaíso, y uno de los espacios donde se estudia mucho a Vallejo es Concepción.